Bueno, buenas tardes. Una alegría estar acá, compartir el panel con Mariana y con todas las compañeras que van a estar en un ratito acá acompañando la discusión. Bueno, mi nombre es Victoria Basualdo, yo soy investigadora del área de Economía y Tecnología de Flaxo y de CONICET. Y tengo el enorme placer de estar acá después de que Yamile amagó con esta invitación un tiempo y por fin la concretamos, hay que celebrar. Y además, bueno, la concretamos con una compañía de lujo en todo sentido. En primer lugar, por poder enganchar los temas. Creíamos también que la propuesta de poder pensar la reforma laboral en su conjunto y poder pensar en ese marco un tema específico como el de tercerización y la manera en la cual este tema se inserta en la agenda laboral más amplia era una muy buena oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente hoy hacerles una breve presentación. Vamos a correr un poco para ajustarnos al tiempo y poder escuchar a todos, pero básicamente quería contar que desde el programa de estudios del trabajo que yo coordino dentro del área, llegamos al tema de tercerización laboral a partir de trabajar sobre la organización sindical de trabajadores y trabajadoras en los espacios de trabajo, en los lugares de trabajo. Fue por esta trayectoria de investigación que en el momento en que se puso sobre el tapete la cuestión de tercerización laboral con el asesinato de Mariano Ferreira el 20 de octubre del 2010, nos convocaron a trabajar en el marco del juicio por este asesinato, para tratar de comprender un poco cuál era el entramado en el cual se había producido el asesinato de Mariano y la persecución al conjunto de trabajadores tercerizados que exigía su pase a planta, ¿no? Entonces, la línea de investigación que venía transitando por otras cuestiones y que se había centrado en la historia de la organización sindical de base en grandes fábricas en Argentina, estudiando además con particular atención el periodo de la dictadura y los cambios que se habían operado en esa etapa respecto de los derechos de trabajadores y trabajadoras, en verdad se centró en esta problemática específica, ¿no? Y que esta problemática en realidad era abordada con mucho interés en los espacios de trabajo. Y ahora voy a revisar muy brevemente tres cuestiones. Por un lado, ¿qué es la tercerización laboral y por qué aparece en un lugar tan central en esta reforma, pero además también en la reforma brasileña, donde también vemos como uno de los componentes, si uno pensara en la reforma laboral en Brasil, hay 4 componentes básicos. Uno es el congelamiento del gasto estatal por 20 años, lo cual es una catástrofe. Otra es la reforma trabalista, donde, como planteaba Mariana, se recogen muchas más cuestiones aún que las que nosotros vemos reflejadas acá, pero que ya todo lo que reflejó Mariana es suficientemente dramático, es decir, se cambian las modalidades de contratación, se reducen los derechos de apelación a la justicia laboral, se reducen las posibilidades de organización sindical. Ese aspecto lo vemos menos presente en este nivel de la reforma, pero ya anticipan que en la reforma en Argentina va a tener como complemento una serie de reformas a nivel sectorial y por convenio, ¿no? Ahí se va a avanzar contra los sindicatos, pero digo, en Brasil tenemos la reducción del gasto, el congelamiento del gasto público por 20 años. Esto es, de acá a 20 años el Estado no mueve sus niveles de gasto público. Por otro lado, la reforma trabalista que limita todos estos derechos. Por otro lado, una ley de tercerización que estuvo dando vueltas durante 10 años, se enfrentó a una enorme resistencia en el caso brasileño y fue aprobada este año, permitiendo una tercerización no solo en actividades periféricas, llamadas periféricas, como limpieza y seguridad, sino también en actividades centrales. Y la cuarta es la reforma de previdencia, es la reforma justamente de jubilatoria, ¿no? Entonces, esos fueron los 4 componentes centrales de la reforma de Brasil que venimos siguiendo con mucho interés porque nos parecía que tenía una enorme relevancia para el caso argentino a pesar de que esto se negó sistemáticamente, ¿no? Es desde este marco, desde el campo de la historia, pensando en los derechos de organización sindical de base, que les propongo una lectura de la cuestión de la tercerización laboral. En primer lugar, definiendo el fenómeno, que a veces no es fácil de aprender y sin embargo cuando uno propone la definición es bastante sencilla. En segundo lugar, pensando un poco en términos de fuentes y metodología, qué datos tenemos y qué alcance tiene este fenómeno en la actualidad. Y en tercer lugar, ¿por qué es relevante seguir hablando de tercerización en un contexto en el cual tantos derechos están bajo ataque, como acaba de decir
Mariana, ¿no? Digo, de 8 puntos, descontando el intento de levantar el ánimo en el último, la tercerización aparece como uno entre muchos. Y sin embargo, lo que vengo a plantear hoy es que es un tema de enorme importancia para los sindicatos y una vía de generación de empleo precario que hay que individualizar y mirar con mucho cuidado. Hay distintas formas de tercerización laboral, pero se llama tercerización a la ruptura de la relación dual predominante después de la segunda posguerra, ¿sí? Es decir, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un camino que llevó a la Guerra Fría, es decir, a la confrontación entre dos bloques de poder en el mundo, y en este marco, desde el bloque occidental, se apuntó a garantizar algunos derechos de los trabajadores por los cuales los sindicatos y los movimientos obreros a lo largo de todo el mundo venían peleando hace mucho tiempo. Y se dio cierta apertura a este proceso de movilización y de lucha justamente para garantizar algunos derechos que permiten, en el marco de una competencia feroz entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre el modelo soviético y el modelo capitalista. En este marco, en la expansión de la segunda posguerra, se logró un proceso de avances de derechos de los trabajadores en todo el mundo y también en la región, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde el campo de la historia, ver este proceso de conquistas de derechos laborales es central para entender la ola de dictaduras en América Latina y lo que se intenta reconfigurar en los años 60 y sobre todo 70 en nuestra región, ¿no? Entonces, claramente lo que vemos en ese momento es, al calor de esta consolidación de las luchas laborales, es la consolidación de una relación dual, es decir, un empleador identificable y un colectivo laboral identificable. Es decir, teniendo a la industria en el marco de la sustitución de importaciones desde los años 50, 70, en la segunda etapa de la sustitución de importaciones, como eje central del desarrollo económico, uno puede identificar claramente una patronal y tiene un colectivo de trabajadores que pelea unificadamente por sus derechos. Esto es lo que se rompe con la expansión de la tercerización laboral. La tercerización se produce cuando un empleador delega parte de las tareas desarrolladas en su empresa a un tercero. Por eso se llama tercerización, porque de tener dos sujetos muy claros, un empleador y un conjunto de trabajadores, aparece un tercero. ¿Y qué produce este tercero? Ahora vamos a ver una cantidad de cambios muy fuertes respecto de esta relación dual. Este tercero puede asumir distintas formas. La forma más común y más clásica es la de la empresa contratista, es decir, cuando la empresa principal subcontrata una empresa para delegarle a esa empresa una cantidad de tareas en el propio, general en el propio establecimiento laboral. A veces la tercerización es externa, pero nosotros vemos una presencia muy fuerte de tercerización interna incluso. Pero además hay otras maneras, por ejemplo, recurrir a una empresa que provee trabajadores eventuales, ¿no? Que realmente, lejos de ser eventuales, se perpetúan a lo largo del tiempo. Puede haber también empresas o personas que actúan como intermediarios. Esto es un caso clásico en el campo, donde estas empresas o incluso intermediarios individuales proveen una cantidad de mano de obra para trabajar en determinada estancia, ¿no? Con condiciones distintas, con remuneración, etcétera. Y por último, también puede ser cuando se delegan, se externalizan una cantidad de tareas a monotributistas, ¿no? Por supuesto, estamos omitiendo en ese caso lo que son los casos de fraude laboral, pero sí es importante esta última forma para entender el auge de los contratos, sobre todo en el Estado, ¿no? Entonces, hay distintas formas de tercerización laboral. Lo importante y lo unitario en estas formas de tercerización es que claramente esta relación bien visible que nosotros teníamos entre un empleador muy claro, una empresa, ¿no? Y muchas veces los trabajadores y las trabajadoras aludían a esto diciendo yo soy somisero o somisera, soy alpargatero o alpargatera, ¿no? Soy hipefiano o hipefiana, digamos, había una visibilidad muy clara de quién era la parte patronal en esta cuestión y había también una identidad colectiva muy fuerte de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que exigían derechos de manera conjunta. La tercerización termina con esto y opera dos cuestiones centrales. Por un lado, la invisibilización vuelve opaco al empleador. Muchos de ustedes tienen que tener la experiencia o personal o de alguien cercano de no saber bien para quién trabaja.
alguien te paga el sueldo pero trabajás en otro lado, pero vos tenés uniforme de un color y el otro tiene de otro, y están todos en el mismo establecimiento laboral, y en tu recibo de sueldo figura otra persona jurídica que no es ni el que vos crees que es tu jefe, ni el que está a cargo del establecimiento productivo. Bueno, hay un desconocimiento respecto de quién es el patrón, quién es el empleador. Es decir, hay una opacidad respecto de la parte empleadora. Pero además hay otro fenómeno muy importante, que es que cuando aparece este tercero, se divide el colectivo laboral. Lo que antes era un colectivo uniforme, un conjunto de trabajadores y trabajadoras en un mismo establecimiento que tenían un interés común y una posibilidad de luchar articuladamente, ahora son distintos colectivos. Esto uno lo puede ver muy claramente en establecimientos laborales, industriales o de servicios, a partir de trabajadores vestidos de manera distinta. Vayan a Walmart y van a ver. No todos los trabajadores tienen la ropa del mismo color, y de hecho esto marca a los que están provistos por ADECO o Manpower, a los que son trabajadores de planta de Walmart, etcétera. Esto mismo se ve en una gran cantidad de establecimientos laborales. Entonces, estas dos cuestiones que teníamos en una etapa de expansión y generalización de derechos, con un proceso de lucha muy fuerte de los trabajadores en nuestro país bajo varias dictaduras, digo, el proceso de obtención de derechos se da peleando contra la Libertadora, se da peleando contra los ajustes de Frondizi, se da peleando contra la revolución, la llamada Revolución Argentina de Onganía, Livingston, Lanusse. No es un periodo fácil ni sencillo, pero sin embargo son etapas de expansión de derechos a pesar de todo esto, ¿no? Lo que vemos es que la tercerización aparece como una respuesta muy importante, que lo que hace es quebrar este eje vertebrador que había permitido una cierta disputa de los derechos laborales, ¿no? Y es acá donde yo quería presentar una cierta cronología. Y esto surge no solo del caso argentino, digo, nosotros estudiamos muchos casos, muchos procesos productivos distintos en el caso argentino, y estos estudios se dieron en conjunto con colectivos de trabajadores y con sindicatos. Venimos sosteniendo hace años encuentros de trabajo sobre tercerización laboral, donde invitamos a trabajadores, a dirigentes sindicales y a especialistas de distintos campos a discutir la manera en la cual la tercerización se aplica en cada una de las actividades productivas. Pero digo, no solo a partir de la evidencia recolectada para el caso argentino, sino también para el caso latinoamericano, en su conjunto, y uniendo esfuerzos con otros investigadores de otros países, lo que vemos y lo que detectamos es que hay una cronología en el desarrollo de la tercerización laboral. Y hay un momento de expansión muy significativo del fenómeno de la tercerización en los años 70, de la mano de las dictaduras en América Latina. Una segunda etapa de salto e instalación de la tercerización en la década de los 90, y acá hay una serie de fenómenos vinculados con la expansión de la tercerización. Por un lado, la reforma del Estado, ¿no? Que como ustedes saben, el financiamiento de los organismos internacionales para la reforma del Estado tuvo como condicionante la eliminación del empleo de planta, la reducción de la planta del Estado, y esto llevó al reemplazo de trabajadores de planta estatales por trabajadores con otras modalidades de contratación y por fuera de las relaciones laborales a las cuales aludíamos antes. Y esto se refleja en ministerios que en el día de hoy tienen entre el 10 y el 20% de sus trabajadores en planta y un 80% en otras modalidades contractuales, por ejemplo. Pero además también en fenómenos como la reconversión productiva en la industria, donde también los fenómenos de tercerización laboral aparecieron asociados a procesos de reforma muy grandes. La otra cuestión, digo, si hablábamos de los 70 y las dictaduras como un momento clave muy significativo para la expansión de la tercerización, y los 90 como una segunda etapa, la otra cuestión clave es ver que aún en un proceso de expansión del empleo, y ahora voy a ir a eso, me está adelantando, aún en un proceso de expansión del empleo y de expansión de una cantidad de derechos laborales después del cambio de siglo, es decir, después de nuestra crisis del 2001 en el caso argentino, pero del cambio de siglo en América Latina, vemos que la tercerización se consolida como una estrategia empresarial muy significativa. Y ahora les voy a mostrar algunos números. Entonces, este fenómeno del que estamos hablando ahora, del que hablaba Mariana cuando hablaba de la reforma laboral, es un fenómeno que viene estando en el eje de la discusión desde la década de los 70.
Y ahí quería retomar esto que planteaba Mariana. Digo, efectivamente en el año 74 se sanciona una ley de contrato de trabajo que aludía al fenómeno de la tercerización y ponía una serie de trabas para lo que era en ese momento un fenómeno incipiente, ¿sí? Esto fue inmediatamente modificado por la dictadura pocos días después de su asunción, de su golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. La ley de contrato de trabajo fue brutalmente modificada, decenas de sus artículos eliminados, otros fueron modificados. Entre los artículos modificados está efectivamente el que se refería a la tercerización laboral, que tomó a partir de la reforma el número 30, artículo 30, antes era el 32 en la versión anterior, y donde se cercenaron una cantidad de límites muy significativos a la expansión de la tercerización, dejando justamente el elemento al cual se refería Mariana, que es la posibilidad de exigir por la vía judicial la responsabilidad de esta empresa principal respecto de las empresas del tercero al cual esta empresa principal le delega responsabilidades. Es decir, si este tercero no puede cumplir con el pago de la indemnización del trabajador despedido, la principal tenía que hacerse cargo. Esto ni la dictadura lo pudo eliminar y esto es lo que está en juego en la reforma laboral actual. Es decir, el último escollo que quedó al proceso de tercerización laboral desde aquellos tiempos es lo que hoy estamos discutiendo eliminar, y a lo sumo eso, hay que ver si en qué tarea específica sería posible ir al ámbito judicial a demandar algún tipo de responsabilidad de la empresa principal. Esto fue tan importante, era tan importante desde los años 70, que no solo se cambió la ley de contrato de trabajo muy poco tiempo después del golpe militar, sino que se persiguió brutalmente a quienes hicieron esa ley. A partir de lo que fue la Noche de las Corbatas en el año 77, en el marco de la cual se secuestró a Norberto Centeno, el abogado laboralista que había redactado la ley de contrato de trabajo, al cual se torturó brutalmente, desapareció, nunca volvió a aparecer, es un detenido desaparecido. Pero claramente vemos que este eje de las relaciones laborales que estamos discutiendo hoy no es una cuestión nueva, es una cuestión que está en la agenda política hace décadas y es una cuestión que tenemos que retomar. Acá, muy rápidamente, quería decir que la razón por la cual el tema de tercerización laboral es un tema que siempre queda de lado es porque es muy difícil de medir y de cuantificar, ¿no? El Estado, aún en una etapa de crecimiento de la negociación colectiva, de generación de empleo, de creación de fuentes de trabajo, de expansión de derechos, no tuvo una política definitiva respecto de la tercerización laboral, ni siquiera de medición exhaustiva de este fenómeno. Y esto fue un problema. Esto no lo digo ahora, sino que lo venimos planteando desde el 2010 en todos los auditorios, incluso llamando a los trabajadores del Ministerio de Trabajo bajo la gestión Tomada, que estaban tercerizados y disputaban su carácter de tercerizados en ese momento, ¿no? E incluso discutiéndolo con el propio ministro, que luego de por supuesto, reconocer las enormes dificultades, no sé qué pasa con esto, las enormes dificultades de verlo, generaron, a partir de la publicación de varios libros y de varios trabajos de investigación, generaron instancias de documentación de este fenómeno. Bueno, bien, entonces este fenómeno de la tercerización es muy difícil de medir y sin embargo yo les voy a ofrecer algunas cuantificaciones que nos van a dar algunos parámetros importantes. Y les voy a dar una cuantificación que hizo una investigadora que trabaja conmigo, que se llama Julia Estrada, que hizo una investigación sobre el caso de Asíndar en Villa Constitución y que consiguió una fuente muy importante, que es la de los seguros de vida de los trabajadores, en los cuales figura su forma de contratación, ¿no? En los cuales es posible constatar sin lugar a dudas quiénes estaban tercerizados y quiénes eran trabajadores de planta. En el año 2014, en la fábrica Asíndar, perteneciente al grupo ArcelorMittal, es decir, una multinacional en una actividad estratégica como la siderurgia, vean esta, vamos a hacerlo acá, tercerizado sobre total de trabajadores de planta. Las estimaciones más conservadoras, porque esto a qué se debe, no a la duda sobre el estatus de los trabajadores, sino a la estacionalidad. Algunos de ellos son trabajadores permanentes y otros son trabajadores estacionales. Aún considerándolo conservadoramente, más del 50% de los trabajadores de una empresa siderúrgica multinacional son
eran tercerizados en el año 2014. Entonces estamos hablando de una expansión en dictadura, de una profundización de la tercerización como estrategia en los años 90, pero además de un crecimiento de la tercerización en la etapa de generación de empleo y de obtención de derechos. No solo eso, sino que fíjense esta cuestión. Por un lado tenemos los operarios directos, los trabajadores de planta, y por otro lado tenemos los tercerizados, que son más del 50%. Estos tercerizados, el 40% del total de los trabajadores, es decir, casi un 80% de los tercerizados son tercerizados del giro principal, es decir, del núcleo central de la producción, no de vigilancia, seguridad, sino que estamos hablando de actividades centrales del proceso productivo, ¿no? Y por otro lado, acá podemos ver el tipo de actividades que hacen estos trabajadores: producción y logística, limpieza industrial, mantenimiento industrial, distintos proyectos, reparaciones, mantenimiento, servicio médico, servicio de comedor, limpieza y vigilancia. Es decir, más del 50% de los trabajadores de una planta industrial, de una multinacional, hacen una enorme cantidad de tareas, muchas de las cuales son centrales al proceso productivo. ¿Cuáles son los impactos de la tercerización? Bueno, miremos los números. Y vemos una enorme variación, y esto tiene que ver con estrategias sindicales, con formas de inclusión. Hay una particularidad en el caso de la UOM Villa Constitución, que es que los tercerizados pertenecen al mismo sindicato que los trabajadores de planta, que es la UOM. Y sin embargo pertenecen a otra hay dos ramas, la rama 17 y la rama 21, con condiciones muy distintas, ¿no? Entonces admiten la inclusión de los tercerizados en el convenio de la UOM, pero con dos subconvenios diferentes. Por supuesto, los de planta tienen el convenio más beneficioso y los tercerizados están en su gran mayoría incluidos en el convenio menor. Y lo que vemos son diferenciales salariales que van desde el 51 o 52%, es decir, trabajadores que trabajando dentro del establecimiento ganan un 50 o 51% del equivalente a los trabajadores de planta, hasta aquellos en algunas empresas particulares que fueron incluidos porque hubo un proceso de negociación y de lucha particular en la rama más beneficiosa, muy similares, con sueldos muy similares a los de planta. Aquí están, bueno, me interesaba también decir que el Ministerio de Trabajo hizo un relevamiento por su lado de niveles salariales, porque les parecía que no podía hacer esto que estábamos mostrando, los niveles de diferencial salarial, el alcance de la tercerización, y los datos que les dieron a partir de encontrar fuentes fueron peores que los nuestros todavía, ¿no? Y entonces acá vemos, acá les decía el muestrario, no importa, porque estas son cuestiones metodológicas que nos van a llevar mucho tiempo, pero digo, acá me interesa ver en 5 ramas de actividad: telecomunicaciones, televisión, electricidad, gas y siderurgia, que vean las brechas de diferenciales salariales entre categorías del convenio colectivo principal y los tercerizados, ¿no? En telecomunicaciones tenemos una brecha con la principal en términos, porque además acá van a tener otro fenómeno más que es recontra complejo, pero se los puedo explicar muy sencillamente, que son anillos de subcontratación o eslabones de subcontratación. Por eso tenemos una contratista y una subcontratista, ¿sí? La principal subcontrata una segunda empresa que a su vez subcontrata una tercera. Por lo tanto, lo que vemos son niveles salariales de diferencia, 35% de diferencial salarial de los tercerizados respecto a la principal, y en el siguiente anillo de subcontratación 51%. Otros diferenciales salariales del 47%, 36%, 45%, y acá es donde ven en metalúrgicos las dos distinciones que les decía. La rama 17 es la rama de menores condiciones y la rama 21 es la rama donde están incluidos los trabajadores de planta de la principal, que tienen diferenciales muy pequeños respecto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De diferenciales salariales de entre el 50 y el 90%, es decir, un tercerizado trabajando en el mismo establecimiento laboral y haciendo las mismas tareas que los trabajadores de planta cobran hasta un 50% menos que estos trabajadores. Aquí teníamos un montón de cuestiones. Pero además, ¿qué tenemos? Vemos diferenciales en equipamiento de protección, es decir, no tienen acceso, incluso en Asindar, Julia registró episodios en los cuales los trabajadores trabajan con el material de seguridad descartado por los trabajadores de planta. Lo que tiran los trabajadores de planta es lo que agarran los trabajadores de las empresas tercerizadas que no tienen equipamiento básico en una siderúrgica multinacional con tasas de rentabilidad extraordinarias y produciendo bienes estratégicos, ¿no?
Por otro lado, diferenciales significativos en capacitación y formación, diferenciales en la duración de la jornada laboral. Por ejemplo, en Telefónicos es muy significativo porque los trabajadores de planta regidos por el convenio colectivo tienen jornadas laborales por supuesto, alineadas con la ley de contrato de trabajo, jornadas de 8 horas, mientras que los trabajadores tercerizados tienen un régimen de trabajo por averías, es decir, tienen que realizar 8 o 9 averías por día, por ejemplo, lo cual no saben cuánto tiempo les va a llevar y depende del tipo de avería que tienen que realizar. Y si no las cumplen, no cumplieron con su jornada de trabajo. Por lo tanto, nos hemos encontrado con trabajadores tercerizados que duermen en los vehículos para poder llegar a terminar su jornada de trabajo e iniciar el día siguiente. En el caso de Telefónicos, nos hemos encontrado con casos de electrocuciones debido a la falta de material básico y además al diferencial de condiciones de trabajo. Mientras que los trabajadores de planta, por convenio, no trabajan en días de lluvia por peligro de electrocución, los trabajadores tercerizados tienen que cubrir aquello que los trabajadores de planta no hacen, ¿no? Entonces, no solo jornada laboral, sino tipo de trabajo, brechas en conquistas y derechos laborales básicos como estabilidad, vacaciones, aguinaldo y otras licencias, condiciones diferentes en las posibilidades de organización y, por supuesto, diferenciación en los colectivos laborales, ¿no? Acá quería, para concluir, recordarles en este gráfico donde se ve la evolución de trabajadores de planta y trabajadores tercerizados. Lo que van a ver es justamente los trabajadores tercerizados que a lo largo de la década de los 90 fueron incrementando su participación, subieron también su participación durante toda la posconvertibilidad. Entonces vemos que un proceso de generación de empleo, generación de puestos de trabajo, de mayor cobertura de la negociación colectiva y de mayor acceso a derechos por parte de los trabajadores coexistió con un fenómeno como la tercerización laboral, que por los datos que les acabo de decir implican niveles de precarización laboral muy significativos y nos llevan a este punto en el cual los tercerizados superan a los trabajadores de planta, incluso en actividades estratégicas como la siderurgia. No les estoy hablando acá de un caso como el caso de la industria de la confección, donde tenemos cuestiones dramáticas. Las compañeras de la industria de la confección, que además el sesgo de género es muy importante en la cuestión de la tercerización, han perdido hijos en el lugar de trabajo porque no las dejaban salir por dolor de vientre, se desangraron en el lugar de trabajo, han perdido hijos porque no los dejaban salir a hacerse cargo del cuidado de los hijos sin perder el presentismo, sin perder el salario o sin perder su puesto de trabajo. Tenemos casos de supervisoras que se han prendido fuego en el lugar de trabajo porque no soportaban ejercer la disciplina de control sobre los trabajadores a ritmos cada vez más grandes y que prefirieron prenderse fuego en el lugar de trabajo antes que seguir viviendo esto. Todo esto es en la industria de la confección. Saben, el taller textil de Luis Viale, en fin, la trayectoria, la problemática de la tercerización tiene actividades muy tremendas, como claramente es la industria textil y de confección. Les estoy hablando de la industria siderúrgica, con altísimos niveles de control, con niveles de estándar internacional, donde fenómenos como estos también tienen una presencia muy importante. En ese sentido, este problema que nosotros vemos en la Argentina no es único, está presente a nivel regional, por eso les citaba la cuestión de algunos informes de Brasil, ¿no? Los registros aportados por la Relatoría de Estadísticas de Accidentes del Sector Eléctrico Brasilero informan que para el año 2011 el 77% de los accidentes fatales se dio en empleados de empresas tercerizadas, el 55% de estas muertes fue por falta de equipamiento de protección. En la empresa Petrobras, el número de trabajadores tercerizados entre el 2005 y el 2012 creció 2,3 veces y el número de accidentes de trabajo 12,9 veces, es decir, hay una relación muy fuerte entre tercerización y niveles de accidentes de trabajo. Por todo esto es que la cuestión de la tercerización es un tema central, tiene que ser un tema central en la agenda sindical, porque ya tenemos información hoy sobre la devastación que esto causó en términos de fragmentación de los colectivos laborales y en términos de precarización laboral. Y lo que están intentando estas reformas es quitar los últimos obstáculos que existen para la expansión sin límites de la tercerización laboral. Esto es lo que implica la tercerización laboral. Y es muy importante porque hoy hablábamos de precarización y de despidos. Frente a los despidos, la tercerización aparece como el mal menor.
A mí por eso me interesa que tengamos en cuenta, porque por supuesto que el cuidado por la fuente de trabajo, por disponer de un ingreso es muy significativo. Ahora, las organizaciones sindicales tienen que tener conciencia de lo que significa la tercerización cuando es ofrecida como solución. Va a ser ofrecida como solución a nivel regional. La tercerización va a aparecer como la manera de generar empleo. Bueno, no somos nuevos en esto, no llegamos a la historia hoy, sino que tenemos una historia de décadas donde esto fue una solución tremendamente regresiva que además operó contra nuestras posibilidades de organización, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que más que nunca es urgente poner el tema de tercerización en un lugar central en la agenda, entender que aun cuando va a ser presentado desde las líneas patronales como una solución, esto afecta no solo a los tercerizados, sino al conjunto de los trabajadores, para los cuales el nuevo infierno es ser el trabajador tercerizado que no tiene vacaciones, que no tiene una jornada laboral que termina, que no tiene derechos básicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.